¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos? No, todo bien, profe, hasta ahora. ¿Consiguieron información de la tarea? En eso estamos, profe, estamos buscándola. Se la traigo la siguiente clase, el viernes. Okay. La lámina que aparece acá es una fotografía de Planta Centro. Esta planta está ubicada en el centro del país, al lado del Palito, de la refinería del Palito, frente a el complejo petroquímico del Moró. Esta planta estaba diseñada para 2000 megavatios, de los cuales se iban a construir en máquinas pares de 400 megavatios. De esas máquinas se llegaron a construir únicamente 5 máquinas de la misma capacidad de 400 megavatios, de diferentes marcas. Hay marcas, unas son japonesas, unas son europeas, creo que hay una americana, no estoy seguro. Y son agrupadas en pares. O sea, ustedes ven acá 3 chimeneas, ¿okay? Pero fíjense, si ustedes observan la chimenea, ustedes observan bien la chimenea, fíjense que la chimenea tiene 2 salidas, o sea, tiene 2 ductos. Vamos a hacer un paréntesis para comentarle algo. Entonces, aquí se puede observar, ¿verdad?, que la chimenea tiene doble ducto. O sea, la estructura, ¿okay?, alberga 2 ductos independientes. O sea, el soporte, ¿okay?, es exterior, el soporte exterior, y los ductos son independientes y corresponden a 2 máquinas. O sea, que cada chimenea sirve a 2 calderas. ¿Okay? O sea que eso significa que la primera estaría sirviendo a 2 máquinas, que serían estas 2 que están acá, ¿okay?, estas 2 que están acá. Se ve la conectada de este lado y conectada de este lado, ¿okay? Se ve la conexión. Esta es la caldera 1, esta es la caldera 2. Luego tenemos la caldera 3, esta es la caldera 4 y esta es la unidad 5. ¿Okay? Y ahí pararon, porque no se construyó la unidad 6. No se construyó la unidad 6. ¿Okay? Esta fotografía es de la época cuando se inauguró, ¿okay?, la central. Pueden ver el tamaño de la magnitud, ¿okay?, de la central. Se puede ver. Luego. Se puede ver el patio
de tanques, el patio de tanques, que aquí se incluye todos los servicios, se incluye tanques de combustible, tanques de agua, agua contra incendio, etc. Y tiene los tanques auxiliares que están de este lado. Ya arreglé con Eliana. Ajá, ya. Sí. Ok, perfecto. Los cuadritos que ustedes vieron en termodinámica, que tenía una planta de vapor, pueden ver que una planta de vapor incluye algo más. Incluye algo más y algo bastante grande más. Entonces, fíjense que aquí no se ve que una parte importante que es el patio de barras o el patio de conexión, que es el sitio donde llegan y salen los cables de conexiones de las conexiones eléctricas. ¿Okay? De las conexiones eléctricas. Vamos a empezar entonces con la parte de repaso de termodinámica. Vamos a recordar lo que es sustancia pura. ¿Qué es una sustancia pura? Profesor, ¿qué le pasó a su gente? No, eso lo dije que vinieron a las 10. Ok, entonces los estados de la materia, ustedes vieron en termodinámica, que es sólido, líquido y gaseoso, y que el estado líquido y el estado gaseoso lo llamamos fluido. Ahí falta un estado, ¿cuál es? Claro. El plasma. Okay. El plasma, nosotros sabemos que existe, pero nosotros no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque toda la carrera, ¿okay?, se basa en el comportamiento, ¿okay?, de la física newtoniana. ¿Okay? La física de Newton. Y la física de Newton es macroscópica. Ahí nos deshacemos de la física nuclear. Ok. Ahora, la relación de la materia como tal, ¿okay?, se establece se puede visualizar en diagramas como este diagrama que aparece acá, en donde se puede visualizar presión, volumen y temperatura. Diagrama presión, volumen y temperatura, y va a tener un comportamiento como el que se ve, ¿ok?, que van a establecer la frontera de estos estados de la materia. Estos estados de la materia. Esto valga la cuña o valga la aclaratoria de que esto es válido para las sustancias puras. ¿Okay? Y establece entonces los puntos relevantes, como por ejemplo el punto crítico, ¿okay?, la relación que existe entre la frontera de vapor y líquido, la frontera entre vapor y sólido, la frontera entre líquido y
vapor, la frontera entre sólido y líquido. ¿Okay? Todas esas fronteras están. Ahora fíjense que aquí tenemos algo en particular que es de hacer de notar. ¿Okay? Aquí tenemos, ¿okay?, esta parte de acá donde se tiene, ¿okay?, un espacio de existencia, de coexistencia de sólido a líquido, el paso de sólido a líquido. Y fíjense que aquí, cuando se pasa, ¿verdad?, de líquido a sólido, cuando se pasa de líquido a sólido, ¿qué le pasa al volumen? ¿Qué le pasa al volumen? De líquido a sólido. Ajá. Esto es líquido, aquí es líquido, vamos a mirarlo aquí arriba. Reduce, profe. Se reduce. Acá se reduce, o sea, Encontramos la palabra. ¿qué le pasa? Se contrae. ¿Ok? Se contrae. ¿Qué le pasa a qué materiales conocen ustedes que le pasa eso? El hielo. El hielo. No, hielo cuando se enfría más bien se expande. Fíjate que una botella de agua, cuando el volumen aumenta, cuando... Contrae, cuando la botella de agua se está descongelando en la etapa y hace la explosión. El hielo se contrae. Todo. Todo. Todo le pasa eso, menos al agua. El agua, ¿ok?, el agua, por el contrario, le ocurre lo contrario. El agua le ocurre esto. ¿Ok? Y gracias a que ocurre eso, es que se da la homogeneidad de las temperaturas que tiene la Tierra. ¿Eso por qué ocurre? Porque el agua es un líquido no compresible. No, eso ocurre porque el agua se organiza cristalinamente Y atrapa las moléculas de aire. de una manera diferente. Entonces hay una reorganización molecular, ¿ok?, y hace que ocupe más espacio. Ocupa más espacio. Y eso hace entonces que el hielo flote. Por eso nosotros vemos el hielo flotando y se hacen los icebergs. Y eso hace que se modele la temperatura del planeta. Si eso no existiera, la temperatura de la Tierra fuera completamente diferente. La temperatura de la Tierra, y no existiría vida en el planeta. La temperatura fuese caliente, ¿verdad, profe? Claro, por supuesto. Entonces, nosotros le debemos, ¿ok?, a ese fenómeno, ¿ok?, la existencia de la vida. Eso lo sabían. Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces a seguir. Ok. Vamos a ver el agua entonces. ¿Okay? ¿Por qué vamos a estudiar el agua? El agua, ya vimos una característica. ¿Okay? Una de las características que tiene es precisamente esa parte que tiene específicamente por la reorganización de las moléculas que tiene, que ya sabemos que cuando se pasa de líquido a sólido, ¿okay?,
cambia su densidad, expandiéndose, o sea, que baja su densidad. Ok, ahora, cuando el agua se evapora, cuando el agua como líquido se evapora, por supuesto, que está cambiando de fase, la temperatura permanece constante. Entonces, eso lo podemos ver, ¿ok? Lo podemos ver en estas líneas que aparecen acá. Profe, tengo una pregunta Ajá. de la clase pasada. Ajá. ¿Usted se acuerda cuando me estaba hablando de que uno cuando uno está sudando constantemente Ajá. y depende Del del punto punto de de rocío, rocío. se evapora con mayor o Es más fácil que se Sí. evapore el agua que sale. Pero mi pregunta es si, por ejemplo, la temperatura del ambiente no está a 100 grados, que es el punto de ebullición, porque igualito, o sea, porque igualmente se evapora el agua. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que el agua que está en el aire no está a 100 grados. El agua que está en el aire no está a 100 grados. El agua en el aire, ¿a qué presión está? A la presión atmosférica. Pero no está a 100 grados. Ahora, ¿cuál sería la temperatura de saturación? ¿Cuál sería la temperatura de saturación ¿cuál sería la presión de saturación de esa mezcla o de ese componente? ¿Cuál es ese componente? El agua. Entonces yo tengo que agarrar y sacar cada componente para saber cuál es la participación de cada componente de la mezcla de aire. ¿Okay? Entonces tengo que ir a la parte de saber las presiones parciales. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que ahora tengo que meterme con el análisis ya no de una sustancia pura, sino una mezcla de gases. Una mezcla de gases que tienen características propias, que no son gases ideales, sino que son vapores. Y los vapores tienen sus propiedades aparte. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo ver, ¿verdad? Vamos a hacer algo.